vamos a escuchar la palabra del Señor en voz de Luis Carlos Flores, a quien dejo este micrófono y este lugar. Adelante, Luca. Gracias, pastor. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos se bañaron? Déjenme saber. Quiero hacer una pruebita. Quiero saber qué generaciones están acá. ¿Quién vive? Unos cuantos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Unos cuantos. Déjame leerte un pasaje. Espero que las nuevas generaciones estén aprendiendo algo. Pero dice Apocalipsis capítulo 1, del versículo 5 en adelante: y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo la victoria. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Rey. Gracias a Dios por un día más, por estar acá con ustedes. Yo me gocé en la alabanza. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, mis hermanos? Y bueno, Dios siempre es bueno. Dios se manifiesta hermosamente. Ya no están aquí los de la alabanza, pero tenía en mi corazón compartirles un par de cantos a ellos, a ver si podíamos este domingo adaptarlos. No tuve que hacerlo, el Espíritu Santo se movió y fueron prácticamente las canciones que estuve meditando, las alabanzas, porque tenemos un Dios digno, amada iglesia. Tenemos un Dios digno de gloria, honra y alabanza. Amén. Pero ¿cómo estás viviendo para ese Dios digno? ¿Qué estamos haciendo para ese Dios digno? Ponte de pie un momentito, vamos a orar. Tenía en mi corazón durante la alabanza seguir repitiendo esa frase de: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Algunos te veneran incluso. Algunos confían su vida en ese ser tan oscuro. Pero nosotros depositamos nuestra confianza y le damos la gloria y la honra a aquel, al único que fue capaz de vencer a la muerte. Y no solo vencerla, dice la palabra, ahí en Apocalipsis también, el capítulo 1, dice que Jesús, yo me imagino esa escena poderosa, amada iglesia. Yo me imagino esa escena donde está el Señor. Dice su palabra que Él bajó al Hades, que Él está vivo, pero estuvo muerto. Y que en el Hades Él le arrebató las llaves a la muerte. Ese es nuestro Dios. Y hoy levantamos su nombre. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por un día más, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que haces con nosotros. Pero Padre, gracias por tu presencia. Gracias, amado Dios. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué seríamos si tú no estuvieras con nosotros? Si tú no hubieras llegado a nuestras vidas, si tú no hubieras cambiado nuestro corazón, si tu mano poderosa no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Pero aquí estamos, aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia, esperándote, oh gran Rey, que vengas en las nubes con poder y autoridad, Señor. Que todo ojo, que toda nación te vea y sus rodillas se doblen ante ti, amado Dios. Padre, en este día, en esta mañana, permítenos escudriñar tu palabra.
Habla a nuestro corazón. Que haya tierra fértil aquí, Señor, donde la semilla sea plantada. Espíritu Santo, muévete aquí, Padre, te lo pido. Ayúdame, Señor, a transmitir un mensaje, Padre, claro, un mensaje oportuno, pero que sea en todo tiempo tu Espíritu Santo y no sea yo, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, dale un fuerte aplauso al Rey. Pueden tomar su lugar, iglesia. Pueden tomar su lugar. He titulado este mensaje Firmes en medio del fuego. ¿Cómo? Firmes en medio del fuego. Y no te preocupes, no te estoy diciendo, no te estoy invitando a que te quedes estático, a que te quemes, ¿verdad? Vamos a entender un poquito más acerca de esta declaración en unos momentos más. Y quiero pedirte que me acompañes ahí en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8 en su parte A, te lo leo. Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Te lo repito una vez más. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Amada iglesia, los tiempos que estamos viviendo el día de hoy son hermosos. Son preciosos, tenemos paz, no hay guerras, no hay hambruna, no hay peleas, no hay conflicto. ¿A poco no? ¿No está de acuerdo conmigo? Pareciera todo lo contrario. Los tiempos que hoy estamos viviendo, incluso pareciera ser parte de un sistema. Un sistema en el cual estamos inmersos, estamos inmiscuidos. Un sistema el cual quiere moldearnos, quiere presionarnos, quiere acorralarnos en nuestra forma de pensar, qué aceptar, cómo comportarte. Y si no lo haces así, eres un bicho raro. Si no lo haces así, eres un intolerante. Si no lo haces así, tienes mucho odio en tu corazón. ¿Hemos escuchado eso, amada iglesia? Y bueno, no sé si a ustedes les pase, yo ya caigo en esa estadística, donde dice, han escuchado que cada época, algún comentario así, cada época en la cual vivimos parece ponerse peor que la anterior, ¿verdad? Si ustedes van con sus papás, quizás, a ver cuántos tienen 30 años por aquí. Uy, unos cuantos. De 30 para arriba, ¿verdad? Ya cambió la cosa. Pero hemos escuchado esta frase, uy, en mis tiempos no era así, no estaba tan mal. Los jóvenes no se comportaban así, no se escuchaba de este tema, no se escuchaba de estos asesinatos, no se escuchaba de que la gente sufría depresión, enfermedades raras, identidades raras. Y pareciera que con el paso de los años cada vez se va poniendo peor, ¿no les parece? Y es que la maldad, amados hermanos, ha estado presente a lo largo de los tiempos. Hay alguien que quiere meter su cuchara todos los días, en todo tiempo. Las sociedades, los imperios, los gobiernos, los intereses de unos cuantos, ese pequeño ingrediente pareciera estar presente en los días de nuestra vida. En todo lo que toca, dice Juan 10:10, que el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, dice su palabra. Pero tenemos que estar conscientes. El propósito de hoy es que abramos nuestros ojos, que estemos conscientes a lo que estamos viviendo, que estemos pendientes. ¿Han escuchado esa frase que parece ciertísima?
que el diablo está en los detalles. Y a veces, especialmente los mexicanos, amada iglesia, somos muy malos en los detalles. Es curioso, les comparto un dato que me causó bastante curiosidad. ¿Sabía usted que los mexicanos están catalogados como unos de los más inteligentes al momento de armar un mueble, un escritorio, sea una silla, sea una mesa, un electrodoméstico quizás? ¿Saben por qué? Ingeniosos dicen por ahí, pero ¿saben por qué? Ayúdeme, ayúdeme. Bueno, no escuché, pero yo creo que algunos sí la cacharon. Porque no usamos el manual. No usamos el manual. Ahí tenemos el manual a un lado, con todas las instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, qué herramientas necesitas, dónde va cada pieza, ahí lo tenemos de adorno. Y ahí nos las ingeniamos y ¿saben algo? Queda el mueble, queda la silla, queda la mesa, te embeleca, toda guanga, pero queda. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que a veces pasa por alto los detalles. Y si algo nos invita a la palabra, si algo nos motiva a Dios, es que estemos pendientes de los detalles de nuestra vida, de nuestro actuar, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Pero a veces pareciera pasar desapercibido los detalles. Voy a contarles una anécdota que me pareció muy chusca, porque va muy bien con el tema del día de hoy. A lo mejor usted ya lo escuchó porque yo lo escuché de un predicador famoso, pero habla del pastel y la película. Es una anécdota, todos fuimos jóvenes, a todos nos gustó alguna vez ir al cine. ¿A cuántos les gusta ir al cine? A ver, a la mayoría. Hermanos, qué bárbaros, yo sí ya unos los he visto en el cine, de los que no alzan la mano. No, a muchos nos gusta ir al cine, mis hermanos, la experiencia de las palomitas y el refresco y los nachos. Yo soy de los que va principalmente a comer y me echo las películas de mis hijos con muchísimo gusto. Pero hablando de películas, estaba un joven con su mamá. Era una mamá como esas mexicanas, una mamá de chancla voladora, una mamá estricta, una mamá de no vas, una mamá de horarios como debe de ser. ¿A poco no, hermanas? Unas cuantas nada más dijeron amén. Pero una mamá que se preocupaba por sus hijos. ¿Cuántas dicen amén? Una mamá que estaba al pendiente de lo que veían sus hijos, de lo que escuchaban sus hijos. Pero mis hermanos, pues todos llegamos a esa edad donde, pues la adolescencia, ¿para qué les digo? La adolescencia, donde uno cree que puede tomar sus propias decisiones y saber con quién juntarse y pertenecer a cierto grupito. Y estaba este joven diciendo, mamá, por favor, ya me esperé, ya salió la película del cine, déjame ver esta película con mis amigos, la queremos ver. Es una película que nomás trae 2 que 3 malas palabras, una escena de desnudos, nada más, pero mamá, está padrísima, está buenísima. Total, que el muchacho convence a la mamá. Y la mamá le dice, ok, vamos a hacer algo. La van a ver, pero aquí en la casa. Y mientras ven la película, ¿qué te parece si te preparo tu pastel favorito? Uy, el muchacho estaba pero sorprendido y a la vez extasiado, emocionado, contento. Dice, mamá, perfecto, gracias, eres la mejor del mundo. Y invita a los amigos a que vean la película, y mientras están viendo la película, la mamá meditando, ¿verdad? Preparando el pastel, uno de chocolate, de esos de 5 chocolates. ¿Cuántos les gusta el chocolate? De esos del Bruce, ¿verdad? Riquísimo, empalagosísimo, pero riquísimo. Y una vez, y mientras están viendo la película, la mamá se acerca con el pastel y les reparte a todos. Se acaba la película, todos contentísimos, todos alegres. Señora, qué rico pastel le quedó, estuvo buenísimo. Se van y le llama a la mamá, le dice, hijo, tengo que confesarte algo. Mi perro se llama Rocky, voy a ponerle así al perrito. Ellos tenían un perrito.
Tengo que confesarte algo porque quiero que entiendas una lección el día de hoy. Pues tú sabes que el Rocky hace sus necesidades aquí en el patio, ¿verdad? Le puse al pastel un poquito de popó del Rocky, pero poquito nomás. Mientras le estaba diciendo esto al muchacho, el muchacho quería vomitarse. Un poquito de popó, pero nadie lo notó, ¿no lo viste tus amigos? Estaban diciendo que estaba buenísimo, estaban diciendo que qué rico comieron, que no habían probado mejor pastel. Así es el enemigo muchas veces con las cosas. Te mete un poquito, voy a decirlo así, perdóname por la expresión, pero un poquito de popó en todo, para que sutilmente consumamos lo que Él quiere que consumamos. Y uno acaba diciendo, qué bueno estuvo, buenísimo, lo voy a recomendar. No he probado cosa mejor, no he visto cosa mejor, no he escuchado cosa mejor. Los detalles, hermanos. Y hoy quiero invitarte a que meditemos en este pasaje de la Escritura, en el libro de Daniel. Yo voy a estarte leyendo, mi Biblia es Nueva Biblia de las Américas, a lo mejor varía un poquito. Está bien que dejen la Reina Valera 960. Pero debemos estar alertas, amada iglesia. Debemos estar alertas. La palabra nos enseña que ciertamente estamos en el mundo, pero no se escucha. Estamos en el mundo, pero y hay alguien que se empeña a estar en el mundo y a ser del mundo. Juan 17:14 es lo que nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán o tienen aflicción, pero confíen, dice Jesucristo, no se escucha, Te estarás preguntando por qué te estoy diciendo todo esto. Hace ya varias semanas fue un evento muy promovido, muy escuchado, un acontecimiento, el asesinato de un joven en Estados Unidos. ¿Ubican? Charlie Kirk. Muchos lo conocían, muchos otros no. Lo que podíamos observar de él era un joven firme en sus principios, un joven firme en su forma de pensar. Había decisión en él, había convicción en él, varios puntos debatibles, ¿verdad? Pero fue un evento que a muchos ha marcado, con un antes y un después. Yo con lo que me quedé mientras estudiábamos en la serie de nuestro pastor en la segunda carta de Pedro, si podemos ir ahí a segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 en adelante, te lo leo rapidísimo, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a ir saltándome un par de frases para leerlo un poco rápido. A fin de que ustedes, dice la palabra en el versículo 4, lleguen a ser partícipes de la naturaleza, ¿qué cosa? Naturaleza divina. Vamos para allá, mis hermanos. Es la voluntad del Señor, dice el versículo 5, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, versículo 8, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles. Pero fíjate lo que viene a continuación, dice el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes, puedes estar en Cristo, puedes conocer del Evangelio, puedes tener mucho conocimiento de la palabra. Pero si estas virtudes no están en ti, dice la palabra, que vas tropezándote, vas dándote de topes con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones con las cuales a veces no sabes cómo salir. ¿Por qué?
porque estamos como ciegos. Pero la cosa no para ahí, es donde quiero enfocarme. En el versículo 10 dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer, ¿qué cosa? Firme su llamado y elección de parte de Dios. Amada iglesia, tú estás aquí el día de hoy porque fuiste llamado. Estás aquí el día de hoy porque fuiste elegido. Muy pocos amenes. Pero ¿sabes algo? Me da la razón en algo que yo meditaba. Creemos que nosotros, ¿verdad? Elegimos. Qué soberbios. Que nosotros llamamos. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios eligiéndote a ti y a mí, eligiéndote a ti y a mí, eligiéndote a ti y a mí. En esa preciosa y poderosa cruz. Fuiste llamado y fuiste elegido por el Todopoderoso. Así que ¿cómo estamos respondiendo a nuestro Dios? Porque mientras hagan estas cosas, esto a mí me dio vueltas, no días, semanas, amada iglesia. Porque mientras hagan estas cosas, ahí mismo en el versículo 10 dice la palabra, nunca, está aquí en pantalla, porque haciendo estas cosas no caerás. No caerás. ¿Cuántos anhelan no caer, iglesia? ¿Cuántos quisieran asegurar que cuando se encuentren delante de la presencia de Dios, Él puede decirles, buen siervo y fiel? A los que perseveraron, a los que resistieron, a los que permanecieron firmes. Nunca caerás. Y la historia que vamos a revisar a continuación es hermosa porque nos motiva, porque nos enseña, pero nos confronta a saber cómo estamos viviendo. Yo quiero que con esta introducción entiendas que estás en el mundo, pero no eres del mundo, eres de un reino superior, eres del reino celestial, formas parte de la familia de Cristo. Hermanos, cuando uno tiene convicción de ello, camina diferente, reacciona diferente, se para ante las situaciones diferente. Pero el que carece de las virtudes que hemos revisado con nuestro pastor, pudiera andar como ciego. Pero seamos diligentes, amada iglesia, seamos diligentes en nuestro llamado y en nuestra elección y hagamos lo que Dios nos pide. Entonces hablemos ahora de cómo estar firmes, de cómo resistir la influencia de este mundo tan vil, tan malo, y cómo vivir como hijos de Dios. Vamos nuevamente a Daniel capítulo 1, vamos a revisar los primeros 3 capítulos. Daniel capítulo 1. Voy a leerte del versículo 3 al versículo 8. Voy a leerte porciones. Dice así. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó, fíjense, el Señor entregó en sus manos, en las manos del rey de Babilonia, a Joacim, el que era rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles, o sea, de lo mejor. 4, estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos.
El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso, ¿qué cosa? Nombres nuevos. Nuevos nombres. Daniel, tú ya no vas a ser Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar. Ananías, ahora tú serás Sadrach. Misael, ahora tú serás Mesac. Y Azarías, ahora serías Abed-nego. Y el versículo 8 dice así: pero Daniel se propuso en su corazón, no dijo se puso a patalear, no dijo se echó a correr, dice la palabra que propuso, ¿qué cosa? En su corazón no contaminarse, amada iglesia. El rey había creado una estrategia perfecta. Fíjense el contexto que estaba sucediendo aquí. Recuerdan que el reino de Israel estaba compuesto por tribus, las 12 tribus, ¿verdad? De Israel. Pero estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte había sido ya cautivado, dominado previamente por los asirios. Y ahora venía una nueva cautividad, pero con el pueblo de Judá. Había un nuevo dominio, había un nuevo rey, había una nueva forma de pensar. Y el rey tenía la estrategia perfecta. Cambiaron su lengua. Cambiaron la forma en la que ellos se iban a expresar. ¿Has escuchado esa frase de que nosotros hablamos lo que pensamos y pensamos lo que somos? La estrategia estaba clara, amada iglesia. Cambiar a toda costa lo que eran estos jóvenes. ¿Sabes qué edades tenían aproximadamente, al menos Daniel, en esta situación? No pasaban los 14, 15 años. Una de las épocas más importantes e impactantes en la vida del ser humano, la adolescencia, amada iglesia. Sobre todo en cuestión de identidad. Le cambiaron la comida, su estilo de vida, sus necesidades básicas. Ya no vas a comer, ya no vas a respetar lo que hacías para tu Dios, ahora vas a comer lo que nosotros hacemos, ahora lo que nosotros entregamos a nuestros dioses. ¿Cómo lo hacemos para nuestros dioses? Es lo que vas a hacer. Ya no te vas a llamar Daniel, ya no te vas a llamar Misael, Azarías, Ananías. Está increíble, porque la palabra nos deja entender, fue un mandato del Señor: y pondrás mi nombre en tus hijos y los hijos de tus hijos, para que yo esté en medio de ellos, yo esté presente en ellos. Era una forma en la cual Dios se relacionaba con su pueblo, iglesia. Ahora el rey Nabucodonosor se los estaba quitando. Ya no vas a ser como tu Dios, serás como nuestros dioses. Pero hubo algo que marcó la diferencia. Fue el antídoto perfecto. Fue la protección para lo que habría de venir. No fue un domo de hierro. No fue la estempita que saca el presidente o que sacaba el presidente, ¿verdad? Para combatir los malos espíritus o los males de ojo. No fue una columna de fuego, no fue algo sobrenatural. Dice la palabra en Daniel 1:8 que Daniel se propuso en su amada iglesia, fue una decisión firme en el corazón de Daniel, lo que le permitió a estos jóvenes no participar de cosas que contaminaran su vida, no participar de elementos que pudieran cambiar la identidad que Dios había formado en ellos. Esta decisión firme, yo veo perfectamente
que puede llamarse dominio propio. Di conmigo, dominio propio. Dominio propio. El dominio propio comienza cuando tú decides honrar a Dios aún antes de que se presente la prueba. Te lo digo una vez más, el dominio propio comienza cuando decides en tu corazón honrar a Dios aún antes de la prueba. Amada iglesia, el dominio propio, bueno, tiene que ver un poquito, pero Dios quiere que le subamos un nivel. No es abstenerte de Facebook o de una coca simplemente, por supuesto, es un acto de voluntad. Pero el dominio propio espiritual al cual Dios se refiere es precisamente esto, que aún antes de la prueba, antes de la situación difícil, antes de la situación en la cual vas a enfrentar, tú decidas en tu corazón honrarle a Él primero. Muy pocos amenes. Y volvemos ahí a 2 de Pedro 1:10, seamos diligentes en propósito y llamado. Ahora, ayúdame con esto, dile al que está a tu lado. Primero dile, no te duermas. Pero dile esto, ayúdame. Dile, para estar firmes, ayúdame, para estar firmes necesitas dominio propio. Amada iglesia, al Señor no le agrada la indecisión. Al Señor no le agrada un corazón que vaya de aquí y para allá. El Señor bendice la determinación. ¿Han experimentado esa bendición del Señor? Cuando uno se dispone a hacer lo correcto delante de sus ojos y aunque las circunstancias parecían totalmente opuestas, Dios obró. Dios hizo algo sobrenatural. Dios hizo un milagro. Porque a Dios le encanta que tengas un corazón decidido, determinado, dispuesto a honrarle a Él. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué cosa? Una vez más, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante. Apocalipsis 3:16, una declaración fuerte de nuestro Dios. Por tanto que no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio. Corazones inconstantes. Señor, a veces sí te obedezco, hoy sí te quiero obedecer, pero fíjate que tengo una fiesta y va a estar buenísima. Tengo rato que no me divierto. Ya tengo rato que no voy a poner ejemplos porque no quiero incomodarlo. Bueno, sí quiero incomodarlo, pero quisiera que nos fijáramos en los detalles de nuestro diario vivir. Di conmigo, tiempos de oportunidad. Aquí se le estaba presentando a Daniel un tiempo de oportunidad. Ese tiempo donde tienes tú la opción de ceder ante la influencia, ante las presiones, pero todavía está en ti. Nadie te obliga a nada. Estamos en un hermoso país donde hasta el día de hoy al menos podemos libremente adorar a nuestro Dios, donde podemos proclamar la palabra de Cristo, donde podemos hablarle a otro. Tiempos de oportunidad. Tiempos de oportunidad para disponer en tu corazón esa decisión de honrarle a Él, aún antes de que se presente una prueba en específico. Una vez más, di conmigo, tiempos de oportunidad. Son los que estaba viviendo Daniel aquí con sus amigos. Si dejamos avanzar un poquito, Daniel hizo una petición especial ahí en el versículo 11. Dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel y estos jóvenes: te ruego que pongas a prueba a tus siervos, porque estaba preocupado, amada iglesia. Estaba preocupado este oficial de que ahora estos israelitas que había mandado traer el nuevo rey para que sirvieran en su casa, ahora lucieran peor, lucieran desganados. Eso quería decir que él no iba a estar haciendo su trabajo.
Pero Daniel en esa oportunidad, él no dudó en tomarla y proponerle algo a esta persona y decirle, compáranos, en 10 días compáranos con los que tú estás alimentando con la comida de tu rey. Y entonces hablamos. Y la palabra nos deja saber en los siguientes versículos que se veían mejor, amada iglesia, que se veían mucho mejor alimentados, absteniéndose de los manjares del rey. Voy a compartirle un segundo tiempo que estamos viviendo, que iba a vivir Daniel en este momento. Su oportunidad la había tenido. Él podía abstenerse. Tú puedes abstenerte de con lo que el mundo te presiona, con lo que el mundo muchas veces te obliga a pensar. Pero podemos también experimentar, di conmigo, tiempos de gracia. Di conmigo más fuerte, tiempos de gracia. Voy a leerte en el versículo 19. El rey habló con ellos y entre todos ellos no se halló alguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró, ¿qué cosa? 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Tiempos de gracia, tiempos donde el Señor obraba y bendecía la vida de estos jóvenes por cuanto habían sido obedientes y habían dispuesto en su corazón honrarle a Él antes que otra cosa. No sé qué tiempo estés viviendo tú, si un tiempo de oportunidad o un tiempo de gracia. Y gloria a Dios, porque su gracia está presente en nuestras vidas. Su gracia nos alcanza, su gracia nos levanta, nos permite ir confiados a la noche y saber que al día siguiente tendremos una nueva oportunidad para despertar. Este capítulo nos deja entender que abstenernos de las cosas, de los deleites del diario vivir, abstenernos de ello puede hacer la diferencia, amada iglesia. Podemos ver que Dios bendijo la vida de estos jóvenes, y es que los tiempos de gracia, no sé tú, por supuesto hay problemas, pueden haber situaciones difíciles, pero cuando estemos viviendo ese tiempo especial con el Señor, ¿cómo se disfruta? ¿A poco no? Los problemas se vuelven irrelevantes. Hay situaciones que decimos, el Señor va a obrar, confiamos plenamente. Son tiempos bonitos, son tiempos donde vivimos la bendición del Señor, son tiempos donde nos sentimos quizás plenos. Y voy a pasar al capítulo 2 para entender un poquito más de estos tiempos de gracia que estaba viviendo Daniel. Te voy a ir leyendo varios fragmentos, sígueme, trata de seguirme ahí con tu vista. Daniel capítulo 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó en espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender ese sueño. Voy al versículo 9 en su parte B. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. El versículo 10 dice, los caldeos respondieron al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Versículo 11. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Y dice el versículo 12, a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran ¿a quiénes?
a todos los sabios de Babilonia y se publicó el decreto. Sube de nivel la opresión del mundo, la opresión del sistema. ¿Recuerdas que yo te dije que el enemigo, el ladrón, no ha venido sino hurtar, matar o destruir? Él va a buscar cualquiera de las formas posibles para dañar tu vida, para robar tu bendición, para matar las promesas que Dios ha dado a ti, a tu familia. Él va a hacer todo lo posible, pero parece que lo ignoramos, iglesia. Ahora subía de nivel la presión. No era dar un consejo, no era solamente verse mejor, no era una decisión, digamos, sencilla, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora la vida de estos jóvenes estaba en peligro. Tenían prácticamente una sentencia. Y en el versículo 14, si me acompañan todos ahí en el versículo 14, cuando Daniel se entera de esto, dice que Daniel, la palabra dice que Daniel habló, ¿cómo? ¿Cómo habló Daniel? Sabia y prudentemente. Hablábamos hace ratito de Pablo, ¿verdad? Y Silas. En medio de una celda, en medio de un calabozo. Su libertad había sido privada, pero decidieron alabar a Dios. Decidieron exaltar al Señor. Quizás se parecieron un poquito aquí a Daniel, que lo tomaron como tranquilo y prudentemente. Pero dice Daniel que al escuchar que estaban matando a todos los sabios, a quien no interpretara el sueño, él lo tomó con madurez, con tranquilidad, con discreción nuevamente. A esto yo le llamaría dominio propio. ¿Se les hace conocido? Podemos entender que el dominio propio también es tomar las cosas con madurez, con sabiduría, con tranquilidad, con discreción. Hermanos, no entró en pánico, no se desesperó, no corrió, no huyó. Tuvo dominio propio para hacer frente a lo que estaba atravesando en ese momento. El versículo 17, esto me encanta porque dice: entonces Daniel fue a su casa. Fue con los suyos, no hablaba propiamente de un lugar físico, fue con los suyos, fue con su familia, fue con los otros jóvenes. En todo tiempo que estemos atravesando hay un propósito. Y en los tiempos de gracia, la gracia nos llena, nos fortalece, nos anima, nos permite ir a dormir nuevamente, tranquilamente, en paz. ¿Cuántos se cuestionan si al siguiente día van a amanecer? Seamos sinceros. Creo que ninguno, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amada iglesia? ¿Estamos seguros? ¿Pero seguros en qué? ¿En lo que hicimos? ¿En cómo nos comportamos? A veces entramos en modo automático, ¿no lo creen? Pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos un buen entendimiento de que vivimos bajo la gracia de Dios, de que su gracia nos sostiene, de que su gracia nos levantará, de que los tiempos de gracia de nuestro Dios, tuvimos, quizás el día fue pesado, quizás el día fue de pruebas, fue difícil, pero dice la palabra, dejando atrás lo que queda atrás. No estén afanados por el día de mañana. Y nos empieza a llenar la Escritura, nos empieza a llenar el Señor. Esa es la gracia de Dios, que Dios sigue y seguirá siendo bueno al siguiente día. Muy pocos amenes. A lo mejor ya conocías esta historia, pero podemos ver en los siguientes versículos del capítulo 2, donde efectivamente el sueño del rey es interpretado por Daniel.
porque la gracia de Dios operó en la vida de Daniel y sus amigos, porque Él derramó en ellos sabiduría, porque Él derramó en ellos provisión para ese momento de conocimiento. Estás atravesando un tiempo donde necesites la intervención de Dios. La intervención de Dios vendrá para ti, para tu casa. Pero necesitamos actuar con dominio propio, un dominio propio superior, amada iglesia. El capítulo no lo voy a leer, es extenso por cuestiones de tiempo, pero una vez le revelan al rey Nabucodonosor sus sueños, se lo interpretan, dice en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Amada iglesia, no importa si estás viviendo un tiempo de oportunidad o un tiempo de gracia, en cada tiempo el Señor está con nosotros, amén. Pero cada tiempo que estemos viviendo, el propósito mayor, el propósito superior, es que conozcamos mejor y nos acerquemos más a nuestro Dios. Cada circunstancia pareciera ser superficial, a veces momentos que vivimos, pero cada circunstancia está en las manos de nuestro Dios y tiene el propósito de hacerte saber que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es justo, que Él está atento a ti, que Él está en cuidado de ti. Así sucedió con la vida de Daniel. Pareciera haber aquí una fórmula. Pareciera haber aquí un factor, como que la clave que Daniel tenía era específica, que no dejaba que Dios estuviera desatento o no se involucrara en los temas de Daniel. Y yo creo que la fórmula era que Daniel y sus amigos tenían dominio propio, iglesia. Dominio propio. ¿Te has puesto a pensar cuántas situaciones de tu vida hubieras evitado si hubiéramos tenido dominio propio? Si no hubiéramos soltado esa palabra a la esposa y al esposo. Si no hubiéramos hecho eso que marcó a veces una generación, a veces una etapa de vida, a veces por simple que parezca un examen. ¿Hay jóvenes aquí? Están en sus clases, acá respondieron. Más jóvenes que mi pastor hay aquí. Hay situaciones de nuestra vida que si hubiéramos tenido dominio propio hubiera cambiado. Incluso hacemos escenarios, ¿verdad? Si hubiera hecho esto, si hubiera contestado esto, quizás no estarías en la situación que te encuentras el día de hoy. Puede ser una relación de pareja, puede ser incluso en tu relación con los hermanos de la iglesia, en tu asistencia con el pueblo de Dios. Hay tantas y tantas cosas, pero Dios, amada iglesia, tiene tiempos de oportunidad y tiene tiempos de gracia para ti y para mí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos tiempos? Y es que nuestro Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, amada iglesia. No hay nada ni nadie que se compare a Él. Pero hay tiempos, quizás como los que estamos viviendo el día de hoy. Y a esos tiempos yo les llamo tiempos de prueba. Di conmigo, tiempos de prueba. Los tiempos de prueba no son tan agradables. ¿A cuánto les encantan los tiempos de prueba? A mí no, ¿eh? Por supuesto que los frutos que vemos, para los que confiamos en el Señor, son hermosos. Pero los tiempos de prueba no se disfrutan tanto, amada iglesia. Los tiempos de prueba te afligen, te estresan. Dice la palabra de Dios que la fe viene a ser probada, ¿verdad? Por fuego. Pareciera que a veces estamos pasando por fuego. Y quizás los tiempos de prueba que tú estás pasando, que tú estás atravesando, puede ser una enfermedad, puede ser una relación destruida,
Puede ser una pérdida irreparable. Puede ser una necesidad económica como nunca antes. Hermano, no tengo ni para comer. He escuchado eso. No tengo para la gasolina. No tengo para los libros de mis hijos. No tengo para pagar el medicamento, el tratamiento de mi esposa, de mi esposo que está en cáncer. No tengo. Hay tiempos de prueba. No sé qué hacer con mi esposo, con el cara de bulldog que está aquí a un lado. No sé qué hacer con mi esposa, con mis hijos. Estoy desesperado. Pero, amada iglesia, parece ser, no sé por qué, Dios, te lo voy a preguntar. Parecen ser los tiempos favoritos del Señor para mostrar su gloria y su poder. Yo recuerdo que hace ya un par de años, lo tengo en mi corazón, esa enseñanza que dio mi pastor acerca de la iglesia, de los creyentes. Somos el terreno fértil, amada iglesia. Somos aquellos que habremos de manifestar los milagros del cielo en la tierra. Muy pocos amenes. Somos el terreno idóneo para que Dios muestre su gloria y otros vean y tiemblan, como dice la palabra. Tiemblen ante el Dios el cual tenemos. Ahora entendemos un poquito mejor los tiempos de prueba, y son los tiempos que estaba pasando, atravesando Daniel y sus amigos. Tuvieron su tiempo de oportunidad, tuvieron su tiempo de gracia, era plenitud, había sabiduría en ellos, había reconocimiento en ellos. Incluso el Dios, fíjense, el Dios de Daniel, el Dios de Azarías, de Ananías, de Misael, curiosamente estaba siendo proclamado y escuchado en un reino de idolatría que seguía otros dioses. Pero son solo los chispazos. Dios estaba preparando, amada iglesia. Dios estaba preparando el trayecto. Dios estaba preparando lo que habría de suceder. No lo podían ver al principio, no lo podían ver a la mitad, pero ellos dispusieron en su corazón honrar a Dios antes de la prueba. Dominio propio, un nuevo nivel de dominio propio. Y dice en el capítulo 3, te leo el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y dice más adelante en el versículo 2, invitó a muchas provincias y gobernantes, tesoreros, consejeros para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey. El versículo 4 es importante. Entonces el heraldo proclamó con fuerza, presente en medio de los gobernadores, en medio de los habitantes del pueblo, en medio de las personas con reconocimiento, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, ¿qué cosa? Se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La consecuencia era en el versículo 6, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. La consecuencia era clara. Tu final estaba asegurado si no hacías una simple, ¿verdad?, acción. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia. A todo aquel que no se atreva a ser inclusivo, es incluso puede ser demandado, es incluso puede ser enviado a la cárcel, puede ser, les iba a decir una nueva palabra que aprendí, funado. ¿Han escuchado esa? Puede ser funado, amada iglesia. No, estás fuera de tiempo. Tienes mucho odio en tu corazón. ¿Cómo se les dice a los que son fóbicos, verdad? Eres transfóbico, homofóbico y todo lo que implica, y tantas cosas.
por simplemente, estoy en una empresa, amada iglesia, hermosa, pero que tiene políticas que yo a veces me cuestiono y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? He escuchado de empresarios que la ley incluso les obliga a adoptar, obliga a adoptar, no es si quieres, en tu matrícula, en tu head count, debes de tener ciertos miembros de esta comunidad. Yo lo recordaba en la escuela. En su momento, una escuela muy reconocida que llevaba la bandera del sentido humano, humanista, que podías a diestra y siniestra levantarte si pertenecías a otra creencia, siempre y cuando no fuera la cristiana. Que podías levantarte proclamando cualquier tipo de filosofía, siempre y cuando no fuera la cristiana. Ahí sí eras mal visto, ahí sí no tenías espacio, ahí sí no tenías recursos. ¿Creen ustedes que no estamos viviendo un tiempo de prueba? Nuevamente los detalles. Yo creo que sí estamos viviendo tiempos de prueba. Tiempos donde nuestra propia vida está siendo probada. A ver si decidimos honrar a Dios o decidimos honrar al compadre y a la comadre para que no se agüite, para que no se sienta mal, al sobrino, para que no nos funen, para que no nos tachen, para que no nos cataloguen de anticuados. Amada iglesia, el dominio propio muchas veces va a permitir ciertamente que te guardes para las cosas de Dios, pero va a ocasionar que nos quedemos solos. Va a ocasionar que te dejen de invitar, que te dejen de considerar. No, ahí sí no pone ambiente. Te confieso algo, me lo han dicho. No, ya no te invito, pues de todas formas me vas a decir que no. O vas a ir un ratito y a veces el dominio propio y el honrar a nuestro Dios nos va a separar de las personas que estimamos. Nos va a separar quizás de algún familiar que estimes mucho y que quieras mucho. Pero ¿a quién quieres honrar, amada iglesia? ¿Al Todopoderoso? ¿Al dador de la vida? ¿Quieres honrar al único que es digno? Cantábamos que Él es digno. No solamente es digno de que le cantemos, es digno de que vivamos para Él, de que le entreguemos nuestra vida, de que le entreguemos nuestros sueños, de que respondamos de la misma forma en la cual Él respondió, con amor, con sacrificio, con entrega. Pero muchas veces preferimos honrar al amiguito para que no se sienta mal, a la amiguita para que no se sienta mal, para que no nos dejen de hablar, pobrecitos de nosotros. Amada iglesia, los tiempos que estaba viviendo Daniel, su vida estaba en peligro. Su vida dependía de esta acción. Ahora no había un sueño que interpretar. La indicación era sencilla: te inclinas y adoras nuevamente. El enemigo no había podido robarles, no había podido matarles, ¿verdad? Estaba buscando destruir a estos jóvenes. De una buena vez, destruirlos de la faz de la tierra. Curiosamente, en el versículo 12 de Daniel, y ya voy a empezar a terminar para que se prepare el equipo de alabanza. Capítulo 3, versículo 12, dice así: pero hay algunos judíos a quien usted ha puesto sobre la administración, se lo estaban diciendo al rey Nabucodonosor, de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abed-nego. ¿Estaba Daniel con ellos? No estaba Daniel con ellos, pero estaban estos jóvenes comprometidos. Y dice el versículo 3: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traerlos ante su presencia. Y el versículo 14 nos dice así: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he levantado.
Dice más adelante, porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. Y que Dios será el que lo libre de mis manos. Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron, no necesitamos decirte si lo vamos a hacer o no. Ya conoces la respuesta. Sadrach, Mesach y Abed-nego eran como tú y como yo, pero eran jóvenes decididos, eran jóvenes determinados, eran jóvenes que en su corazón estaba la determinación de honrar a su Dios antes que cualquier otra cosa. Y dice el versículo 17, ciertamente, podemos leerlo juntos, versículo 17, vamos a leerlo en esta versión, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Cuántos pueden declarar eso? ¿Cuántos confían así en el Señor? El Señor tiene el poder para hacerlo, amén. Él puede librarnos, Él puede salvarnos, Él puede restaurar, Él puede hacer nuevas las cosas. Él puede hacer lo imposible posible. Ese es nuestro Dios, amada iglesia. No sé qué tiempo de prueba estés pasando tú, pero ese es nuestro Dios. Él puede darte un trabajo nuevo, Él puede restaurar tu salud, Él puede darte vida. Aun cuando estés desfalleciendo, aun cuando tengas un diagnóstico médico de muerte, Él puede hacerlo, amada iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Pero ¿y si no? ¿Y si no lo hace? ¿Y si Dios no te da un carro nuevo? ¿Y si Dios no restaura tu salud? Dejará de ser Dios, amada iglesia. La respuesta aquí en el siguiente versículo. Cautivó mi corazón y lo leía una y otra vez, una y otra vez. El rey pretendía doblegar a estos jóvenes, su voluntad e identidad. ¿Qué Dios podrá hacerlo? ¿Qué Dios les va a salvar de esto que ya determiné? La respuesta de los jóvenes fue un contundente no. Confiados en el poder de su Dios, pero no solamente en el poder, sino en la esencia de quién era su Dios. Porque la respuesta no acabó ahí en el 17. Ciertamente nuestro Dios puede hacerlo, ciertamente nuestro Dios puede librarnos, ciertamente nuestro Dios puede hacer lo imposible posible. Pero el versículo 18, amada iglesia, una vez más, dice, y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Te lo leo en esta versión. Dice el 18, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Había falta quizás de fe en estos jóvenes? ¿Había una pequeña puerta que hiciera dudar a estos jóvenes de quién era su Dios? No es que no tuvieran la convicción de morir por su Dios, era que a pesar de las cosas no salieran como ellos desearan, a pesar de que las circunstancias no cambiaran. Por eso te pregunto, ¿y si Dios no te sana? ¿Y si Dios no te da ese trabajo nuevo? ¿Y si Dios no cambia tus circunstancias? ¿Sabes algo, amada iglesia? Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Era la convicción de estos jóvenes. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es amoroso, mi Dios es justo.
Y por causa de ese Dios, nosotros no adoraremos. Él puede librarnos, pero quizás no esté en su voluntad hacerlo. Debemos de entender esa parte, y yo creo que muchas veces no se predica. Decía Job, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno? Jehová dio, Jehová quitó, Jehová también quita, amada iglesia. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? Hemos recibido a su Hijo. Hemos recibido esa ofrenda. Hemos recibido a su Hijo Jesucristo, lo más preciado. Pero a veces decimos, Dios, pero como que le faltó, como que le faltó ese regalo que me diste. Como que no termina de ser suficiente de ninguna manera, amada iglesia. ¿Cuántos tienen hijos de los que están aquí? A ver, levanten bien su mano, ayúdenme. ¿Te imaginas el dar tu hijo en sacrificio? ¿Te imaginas lo que pasó a Abraham? ¿Cuánto habrá amado a su Dios? El equipo de alabanza, si ya está listo, por favor. Mis hermanos, quiero dejarte con una pregunta y no quiero que pienses que lo que estás atravesando Dios no tiene la respuesta o no lo va a hacer. Ese no es el enfoque. Porque justamente nosotros tenemos una fórmula. Dios así lo ha querido. Dios así le place actuar. Que perseveremos con fe, amén. Pero sobre todo, un corazón dispuesto para con Él. Él no busca tus obras. Él no busca tus recursos, que dicho sea de paso, entre paréntesis, te pido que leas ahí 2 de Pedro, nuevamente todo, léela, luego me das tus comentarios. Hay falsos maestros, prácticamente dando a entender que con tus recursos puedes comprar la benevolencia, la bendición, la provisión de Dios. ¿Por qué te estoy hablando de esto? ¿Ustedes creen, amada iglesia, que un corazón confiado, que un corazón firme, determinado y diligente, con esperanza, pase desapercibido por nuestro Dios? Así como el corazón de estos jóvenes, Él escudriña nuestras vidas. Él escudriña, está atento, examina, está pendiente, está cercano a nosotros. Así que Él puede ver tus luchas. Dice la palabra que Él ya conoce nuestra necesidad aún antes de hablarla, aún antes de expresarla. Dios tiene bendición para nosotros. Dios tiene restauración para nosotros. Dios tiene libertad para nosotros. Pero entendamos quién es nuestro Dios. De ninguna manera, amada iglesia, el Señor pasa desapercibido ese tipo de corazones. Aquel que confía en Él, aquel que persevera en Él. Porque tenemos un Dios digno. A ver si me pueden poner en pantalla 2 de Crónicas 16:9, 2 de Crónicas 16:9. Quiero invitarte a que lo leamos todos juntos. Y quisiera que nos vayamos con esto, amada iglesia. ¿Estamos listos? ¿Podemos leerlo? Adelante. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Una vez más. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quieres el poder de Dios? Amén. Tienes la fórmula. ¿Anhelas restauración? ¿Anhelas provisión? ¿Anhelas algo nuevo en tu vida? Bueno, los ojos del Señor están buscando, iglesia. Están buscando constantemente corazones perfectos, corazones entregados, corazones dispuestos a honrarle a Él antes que otra cosa.
Pero yo te lo mencionaba, no importa el tiempo que estemos atravesando. Tiempo de gracia, gloria a Dios. Tiempo de oportunidad, gloria a Dios. Pero tiempo de prueba, también gloria a Dios. Te leo rápidamente la historia ahí en el capítulo 3. Me voy a ir saltando pasajes. Dice: entonces el rey Nabucodonosor, ante la respuesta de estos jóvenes, se llenó de furor, el versículo 19, y demudó su semblante contra ellos. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que acostumbraba calentarse. El versículo 21, entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. El versículo 22, como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a estos jóvenes, a los que los habían introducido en ese horno de fuego. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: oigan, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados al horno de fuego? Miren, dice el 25, veo a 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas, ni habían sufrido daño, todos quedaron maravillados. El 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo, escucha lo que dice Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Aquí viene el propósito de Dios. Aquí viene la obra de Dios. No importa el tiempo que estás viviendo, no importa el tiempo que estás atravesando, es conocerle y acercarte más a Él. Dice el versículo 29, por tanto proclamó un decreto. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía, amada iglesia, proclamó decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego sería asesinado, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esa manera. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios que se compare. No hay Dios pagano, no hay estatua que se compare a nuestro Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte. No te quedes con las ganas. Es el propósito de nuestro Dios. No importa el tiempo, sea de prueba, sea de gracia, sea de oportunidad, ese cuarto varón está contigo y conmigo. No importa el fuego, por eso te decía, estar firmes en medio del fuego, titulé este mensaje. No confiamos en lo que hemos hecho, no confiamos en lo que estamos viendo, no confiamos en lo que escuchamos, confiamos en aquel Todopoderoso, que si Él lo prometió, Él lo hará, Él estará, Él obrará. Ponte de pie esta mañana. Amada iglesia, Jesús está contigo en las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está contigo en los momentos difíciles. Jesús está contigo aún cuando parezca que todos te abandonaron.
Dice la palabra: y aunque mi padre y mi madre me dejaren, ahí en el Salmo 27, con todo, así me recogerá Jehová. Él vendrá por mí, Él vendrá a mi auxilio. Él habrá de traer provisión, Él habrá de manifestarse. Estemos firmes pues, seamos diligentes, tengamos dominio propio. Sal de aquí, amada iglesia, sal de aquí con un dominio propio, restaurado, ¿por qué no? Renovado, ¿por qué no? Con una nueva convicción de agradar a Dios. Necesitamos, iglesia, necesitamos jóvenes, necesitamos padres, necesitamos madres que se paren en la brecha y dignamente representen al pueblo de Cristo Jesús. Nuestras generaciones nos necesitan, nuestros hijos nos necesitan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras casas, a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestra mente? Oye, ¿vas a ser radical? Sí, soy radical para mi Dios. Soy radical porque no quiero fallarle. Soy radical porque no quiero desagradarle. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó de moda? Se volvió inadecuado el poder honrar a Dios, el poder amarle a Él, el poder amar a mi prójimo, el poder orar por mis enemigos, el poder vivir para Cristo Jesús. Que no nos confunda la sociedad. Permíteme hacer una oración en esta mañana. Vamos a adorar al Rey como Él es digno. Vamos a cantarle a Él. Pero déjame hacer una oración. Amado Dios, amado Padre, eres digno, Señor, de que vivamos para ti. De que así como el apóstol Pablo profería: para mí el vivir es Cristo. El vivir eres tú, Señor. Hablar de ti, honrarte a ti, obedecerte a ti, reconocerte a ti, estar contigo, pasar tiempo. Y el morir es ganancia, porque sé que me estarás esperando. Amado Dios, en esta mañana aquí está tu pueblo, con un corazón como esos que a ti te agradan, Señor, esos corazones dispuestos. Que haya corazones de carne en este lugar. Vamos, abre tu boca, amada iglesia, amado hermano, hermana, abre tu boca. Que sea una oración de tu corazón. No estás siguiendo mi oración, yo solamente estoy dirigiendo algo. Pero que sea tu voz, amado Padre, amado Dios. Que cada día podemos entender mejor quién eres tú. Y que las circunstancias que se presenten podamos con dominio propio afrontarlas. Podamos ser diligentes y cuidar el llamado y la elección que has hecho con mi vida. Gracias por encontrarme. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por salvarme. Cordero de Dios, tú eres santo. No hay Dios fuera de ti, Señor. No hay otro Dios digno de gloria, honra y alabanza. Solamente tú. Podemos elevar nuestra voz, iglesia. Así con tus ojos cerrados para que nada te distraiga. Vamos a cantarle a Dios. Tú eres santo, santo. Eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú. Cordero de Dios.
importa si lo que estamos viviendo es agradable o difícil, complicado, tu palabra se cumple en nosotros. El que invoca el nombre del Señor Jesucristo no será avergonzado. Te bendecimos por eso, Señor.